para abordar el siguiente tema que tiene que ver con, sí, las elecciones, pero en concreto, si vas a poner o no la papeleta por la reforma Vivir Sin Miedo. Ayer teníamos, esta semana tuvimos al senador Larrañaga justamente, redactor de este proyecto, impulsor principal, y hoy vamos a escuchar la otra campana. Y lo hemos venido haciendo hace un tiempo ya, pero estamos en la recta final, por lo tanto corresponde. Iba a haber una marcha, hoy se postergó, después vamos a hablar de cuándo será. Para hablar de esto nos está acompañando en piso Sergio Rico, es un coronel retirado, magíster en ciencias políticas, pero tenemos antes, si me permiten, un móvil, porque está Tania Melgar justamente con Daniela Buquet, que es vocera de la Articulación Nacional No a la Reforma. Buenas tardes para las dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, la marcha prevista para el día de hoy se cambió de fecha, se va a realizar el martes 22 de octubre, lo vamos a repasar con Daniela en instantes nada más, por un tema de un factor climático. Está lloviendo desde, bueno, hace días, hoy no fue la excepción, entonces por eso que se cambió la fecha de la marcha. Vamos a hablar con Daniela en estos minutos un poco. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? Porque faltan 10 días para las elecciones nacionales, donde se tiene que votar o no por esta reforma constitucional. Ayer hubo una encuesta de Opción Consultores que da un 58% de apoyo a la reforma. El rechazo aumentó un poquito el porcentaje, pero bueno, a tan pocos días les queremos preguntar cuál es la estrategia, qué mensaje quieren llevar y también consultarles, bueno, hacer un poco un análisis bueno, si es que no acompañan todo el proyecto o quizás esta parte, este artículo tan polémico que es el de la creación de una Guardia Nacional para colaborar con la seguridad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, quedan poquitos días, pero bueno, siempre podemos seguir militando y poder convencer a la gente. Creo que estos últimos días lo que nos importa más es poder salir, ir a las ferias, ir a los territorios. Estamos tratando de seguir hablando con las organizaciones territoriales que nos están invitando también para contar un poco y nada, poder conversar e informar sobre esto y sobre nuestra opinión de por qué estamos en contra, ¿no? ¿Cuál es la información puntual? ¿Qué es lo que quieren conversar con la población? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales ustedes son contrarios a la iniciativa? A nosotros lo que nos parece es que esta propuesta llega en un momento muy complejo para el Uruguay. Es un problema real la seguridad, pero entendemos que esto va a empeorar la situación, concretamente, ¿no? Es una propuesta que ya se conoce el aumento de penas, ya se conocen los militares en la seguridad interna, es algo que ya pasa en el Uruguay, y los delitos no dejan de subir y la sensación de inseguridad no deja de subir a su vez. Entonces, ¿por qué seguir por un mismo camino si ya sabemos que es un fracaso? Victoria, ¿te escuchamos? Bien, sí. ¿Cómo sostienen estos argumentos? ¿En qué basan esta argumentación? Por ejemplo, porque se escucha del otro lado que cuando se pensó en el delito de copamiento y se aumentó la pena, el delito de copamiento bajó al punto que es casi inexistente. Entonces, ¿de dónde sale que el aumento de penas necesariamente no baja el delito? Bien, en realidad el delito de copamiento es el delito que bajó, pero ninguno de los otros, ¿no? El aumento de penas para el resto de los delitos ha generado que esos delitos no bajaran. Concretamente podemos hablar de la tipificación del femicidio, que justamente se tipificó y el delito de feminicidio no ha bajado. Entonces, eso es un dato en nuestro propio país, ¿no? Que está demostrando que el aumento de penas no funciona. Pero además el 70% de reincidencia que tenemos, ¿no? Nosotros año a año salen unas 6.400 personas de las cárceles y casi que entran, ¿no? Vuelven a reincidir la mayoría. Entonces, hay algo en las cárceles que no está funcionando. Y esta propuesta no toca las cárceles, ¿no? Más allá de que el senador plantea que esto puede ser una herramienta y que capaz que hay que pensar en otras, nosotros preguntamos por qué entonces seguir por un camino que ya se conoce, que es probado en el Uruguay, que se está implementando en estos últimos gobiernos, por qué llevarlo adelante y no entonces generar la otra batería de herramientas que podrían, para nuestro punto de vista, mejorar realmente la situación en el Uruguay. Bien, ¿y por qué en vez de rechazar esta propuesta como un camino más, no se ignora o se apoya y se brega por otras propuestas que sí tengan que ver con la rehabilitación y el sistema carcelario? Porque además de que esto es algo que ya conocemos y que fracasa constantemente, es algo que es peligroso. Seguir por el camino donde el Estado genera la violencia, ¿no? Y se empieza a generar más represión, genera que del otro lado el aumento de la violencia puede ser todavía peor, ¿no? Y esto particularmente con el tema del narcotráfico, ¿no? En frente del Estado, el narco tiene muchísima más plata, se puede armar muchísimo más y lo que eso puede llegar a impactar en los territorios es muy complejo y muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿el y Estado debe entender que retirarse?
No, no tiene que ver con retirarse, tiene que ver con cambiar el paradigma de donde entendemos la seguridad en nuestro país. Tenemos que pensar qué es lo que está pasando en los territorios, cómo abarcamos, qué políticas de prevención del delito podríamos estar generando para que esto deje de suceder, ¿no? Para combatir realmente ese delito y para no seguir llevando leyes que en realidad simplemente generen cosas superficiales. Ah, bueno, está, por eso. Entonces, de alguna manera lo que se teme es que se dé digamos, por analizada y por satisfecha la propuesta sobre seguridad a través de esta reforma y no se contemple todo lo otro que hay que hacer, porque esta reforma no plantea nada sobre prevención de delito. No es su métier ni es su objetivo. Entonces, ¿se teme que nadie lo haga en paralelo? No, no tiene, o sea, sí, esto es una crítica al sistema político en general, ¿no? Claro. Las cosas que pasan en seguridad, todos los partidos políticos también son responsables y la ciudadanía entera también de entender la convivencia desde otro punto de vista. Pero concretamente esta propuesta va a empeorar la situación, ¿no? O sea, va a generar que haya más personas privadas de libertad en un estado de las cárceles que están completamente... Pero a ver, por ejemplo, un femicida mañana, ¿no? Esta propuesta lo que plantea ni siquiera es aumentar la pena, que cumpla con la pena. Que no haya institutos liberatorios, sí. ¿No? ¿Tú preferís que sí, que salga antes, o preferís que cumpla la pena? Es que lo que pasa es que la propuesta no tiene que ver con cumplir la pena. Las penas se cumplen. Lo que está pasando es que hay leyes que generan que las personas tengan incentivos justamente para cambiar. Si nosotros no les generamos esos incentivos, ¿por qué esta persona va a cambiar su modo de vida? Vuelvo a preguntarte, ¿preferís que el femicida entonces pueda salir antes y se pone a trabajar y a estudiar en vez de cumplir la pena que le correspondería? Prefiero que se rehabilite, sí, sin duda prefiero que se rehabilite. ¿Quién te garantiza que se va a rehabilitar por trabajar y estudiar un tiempo en la cárcel? Y bueno, es la manera que nosotros conocemos que te cambia la idea de la sociabilización, ¿no? Empezar a entrar al sistema donde trabajamos, estudiamos. Claro, pero digo, ¿Cómo? Hoy los datos de la reincidencia dan cuenta de que no está funcionando esta rehabilitación. Porque no se lleva adelante. La cantidad de cupos que hay es limitadísima para el estudio y el trabajo en las cárceles. Muy poca, realmente. Es más, tenemos, ¿no? lo que pasa en el número 6 de Punta de Rieles, justamente que tiene otro sistema carcelario, tiene un 20% de reincidencia. ¿Por qué no pensamos entonces en expandir ese estilo de cárceles? Bien, está claro. No me está mencionando, sin embargo, el tema de los militares que fue en el origen, en la génesis de la campaña contra la reforma, un poco el estandarte, ¿no? La bandera. Porque ya pasó en segundo plano, ¿o por qué? No, también es una negativa rotunda con esa propuesta en concreto, pero también nos parece que es importante conocer los 4 puntos, ¿no? Porque acá se vota todo junto. Entonces, por eso también está bueno como a veces los otros puntos quedaron como algo, como algo que acompaña y en realidad también van a generar repercutimientos bastante negativos en la seguridad, ¿no? Pero bueno, con respecto a la Guardia Nacional es muy concreto, ¿no? Las Fuerzas Armadas no están destinadas para esto, no encontramos ningún sentido de por qué utilizarlas para ello cuando tenemos a la policía. ¿Por qué no mejorar la policía? ¿Por qué no pensar en modificar y en ayudarla en equipamiento y en formación? Eso no lo entendemos. Y de hecho, los datos que nos da mundialmente lo que pasa con las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, ¿no? América Latina, que no lo paramos de repetir, pero también pasa en Europa, ¿no? La represión que hay contra los movimientos, por ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos es muy contundente y es a manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, consideramos que es riesgoso, que no les corresponde y que inclusive, bueno, lo tienen en el piso, pero con los militares que hemos logrado hablar y contactarnos, todos están planteando que no les parece correcta la propuesta. Bien, ¿quieres agregar algo más, Daniela? Bueno, nada, invitarlos a todos y todas ¿cuándo finalmente? Al martes que viene. Ahí va. Martes que viene, 22, vamos a estar desde las 15 horas en la universidad y arrancamos a las 6 de la tarde a marchar hacia la Plaza Cagancha y nos espera un lindo show con un montón de artistas que también están diciéndole que no a la reforma. Bien, Daniela Buquet entonces, vocera por la Articulación Nacional No a la Reforma. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Muy bien, Victoria. Siguen ustedes. Bien, en piso. y aquí nos está acompañando un coronel retirado que ya ha expresado también, cuando menos su, no sé si llamarle resistencia, pero cuestiona esta reforma, siendo él justamente un militar retirado. Buenas tardes, Rico, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, audiencia. ¿Dónde fundamenta usted sus reparos? Bueno, primero, el articulado de la reforma. Primero la parte militar, estrictamente, de la Guardia Nacional. Sí, Con el resto de los artículos no voy a opinar,
porque son más jurídicos, del Código Sí. Penal. No me voy a meter en esa temática que no conozco. Pero esto sí lo conozco. Ujú. Y creo que la ley dice que la reforma pide crear un cuerpo especial en las Fuerzas Armadas. Sí, O sea que va a haber Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. sí. Y va a depender funcionalmente del Ministerio de Defensa y coordinar la operativa con el Ministerio del Interior. Eso es lo que me parece totalmente una aberración. ¿Por qué? A ver. Y porque no se puede fusionar dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, el ejército, ¿cómo entrena el ejército? El ejército tiene un entrenamiento individual y colectivo. El individual es igualito al de la Guardia Corazero. ¿Sí? Al soldado o a la gente se le enseña a tirar, camuflarse, todos los procedimientos de control. Pero en la parte colectiva, el ejército tiene unidades. Por ejemplo, tiene un batallón o un regimiento que tiene 3 escuadrones o compañías. Tiene una compañía que tiene 3 secciones. Cada sección tiene un oficial que está a cargo de 3 grupos. Eso no se puede romper jamás en el ejército. Yo jamás puedo decirle, a ver, 8 soldados vayan de allá, 6 soldados vayan para otro lado, cosa que en una seccional perfectamente se puede hacer. En las comisarías mandan 3 soldados a caminar por 18 de julio, 3 por Benito Blanco, 3 por Jackson. Está bien, están formados de esa manera. Bien. ¿Y Entonces, es a inviable ver, la formación de un grupo La misma- de militares para esta tarea de a Guardia ver, Republicana? la misma reforma dice que se les va a entrenar. Por O eso. sea, si se les va a entrenar, el entrenamiento anterior no sirve. ¿No? Razonemos. Lo tenemos que entrenar para esto. O sea que lo anterior no sirve. Entonces llamemos a 2.000 ciudadanos civiles. ¿Para qué vamos a sacar? ¿A desvestir algo? Sí, perfectamente lo podemos hacer con otro tipo de persona. Aparte, Perdonen porque ahí sigo pensando que la pregunta, ¿y por qué no? perfectamente, pero que no dependa del Ministerio de Defensa. Ah, bien. O sea, es un tema orgánico de estructura. No hay ningún país ¿Tendría en el que mundo... depender del interior, no hay este ningún grupo país, de militares? Claro, perfectamente, lo quieren hacer, que dependa del Ministerio del Interior. O sea, yo tengo una opinión totalmente personal, que la Guardia de Corazero tiene las mismas funciones que dice acá la reforma. Tildamos una por una las funciones para lo que crea la Guardia Nacional, y la Guardia de Corazero tiene las mismas funciones. Las tiene el Ministerio del Interior, que puede usar agentes ejecutivos, puede usar Guardia de Corazero, puede usar el Grupo Geo, puede usar lo que quiera. Pero es un tema de gestión del Ministerio del Interior, que con más de 30.000 efectivos, perfectamente puede agarrar 2.000, aumentar la Guardia de Corazero, preparar la Guardia de Corazero. La Guardia de Corazero tiene el mismo equipamiento que el Ejército, tiene el mismo armamento que el Ejército, los Bien. mismos vehículos blindados que el Ejército, y todavía tiene apoyo aéreo Bien. que el Ejército no tiene. Vieron que el tema de los militares en el articulado de la propuesta de Vivir Sin Miedo tiene resistencia por 2 lados. Uno es esto que escuchamos por parte directa, ¿no? De quien se dedicó toda la vida al servicio y que conoce internas que desde afuera tal vez no se sepan. Y después está el otro aspecto que tiene que ver más con, bueno, con la memoria colectiva, con, si se quiere, ideología, prejuicio, un montón de otras cosas, ¿no? Que también plantea que los militares darían miedo en la calle. Bueno, sobre este asunto también vamos a estar hablando después de la pausa, si les parece. Ya venimos.